Listos, muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Es un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión para llevar a cabo lo que tenemos previsto para cada jueves o casi cada jueves, y es en cuanto a una breve lectura y comentarios sencillos, claros, al alcance de cualquier persona que vea este video. Recordándoles, estimados hermanos y amigos, que este programa lo llevamos casi cada jueves y que en esta ocasión tocará la lectura de Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Vamos a estar hablando de la parábola de los talentos. El Señor Jesucristo ha comenzado una serie de parábolas donde el punto es los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo y qué va a pasar con ellos. Vamos a leer, por favor, Mateo 25, del 14 al 20. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Qué interesante, ¿no? Esta lectura. Vamos a terminar con ella, vamos a leer hasta el versículo 30. Del 21 al 30 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la lectura, amados, de la parábola de los talentos, y vamos a irnos paso a paso. Nosotros podemos ver el versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se fue lejos. He estado teniendo problemas con mi lengua. Quizás es porque hablo mucho, pero siento como que se me traba. Quiero decir una palabra y digo otra, o quiero pronunciar una letra y pronuncio otra. Pero bueno, será porque hablo mucho. En estos 2 versículos, estimados oyentes, a quien agradezco su atención de antemano, y también a los que van a ver esta grabación posteriormente, es muy interesante lo que nosotros vamos a aprender aquí en esta sencilla lección de los talentos. Trayendo el mismo orden del siervo fiel y prudente que empezó desde el capítulo 24,
Y luego de las 10 vírgenes que está en el capítulo 25, donde al final hay aprobación para unos y desaprobación para otros, y usándolo como ejemplo de lo que pasará en el día final, ahora el Señor Jesucristo trae a colación esta parábola. Estas parábolas son dichas un poco antes de que el Señor Jesucristo sea entregado. Así de que estas parábolas tienen mucho significado, mucho más de lo que vamos a ver esta noche, porque lo que vamos a ver esta noche es algo sencillo. Cuando hablamos de los talentos, nosotros tenemos que considerar que los hombres importantes, los comerciantes, los negociantes y aún los reyes viajaban y dejaban encargados sus bienes a sus siervos, a los siervos de confianza. Y como buenos amos, como buenos patrones, pues conocían a sus siervos y sabían de la capacidad que tenían sus obreros. Así de que este señor, dueño de una gran empresa, me imagino, el que está en la mente del Señor Jesucristo, pues se fue lejos y encargó su empresa, o sea, repartió sus bienes a cada uno de sus siervos, repartiéndole a uno una capacidad de 5 y a otro una capacidad de 2 y a otro una capacidad de 1, conociendo la capacidad de cada uno de ellos. Entonces se fue lejos y regresó al poco tiempo, o después de un tiempo regresó, y entonces llamó a sus siervos para que le rindieran cuentas. Y dice el versículo 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así de que mientras que el señor regresaba, esto es lo que hicieron cada uno de los siervos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, o sea, duplicó lo que le había dejado su amo. El que había recibido dos talentos, pues también duplicó esos 2 talentos. Y el que había recibido 1, pues esperaba que al menos tuviera 2, pero no, él tenía el mismo 1. Ahora, ¿qué era un talento? Bueno, el versículo 18 lo dice que escondió el dinero de su señor, así de que el talento era dinero, era una cantidad de dinero, era un peso de dinero. Era una cantidad que podía, para algunos, ser seccionado en denarios o para otros en dracmas. Hay quienes han dicho que un talento en ese tiempo equivaldría a 6,000 denarios o dracmas, que si usted puede imaginar esta cantidad en monedas de tamaño mediano, pues verá usted que hacen un gran bulto. Es una gran cantidad, es un gran de peso también y es algo voluminoso. Podemos leer allá en Apocalipsis 16:21 de que cayó granizo como un talento y pues era un gran bulto el que hacía. Y podemos ver en estos versículos que acabamos de leer lo que cada uno hizo con los talentos. 2 hicieron lo mismo, ¿verdad? Duplicaron lo que el Señor les había dejado. Pero uno de ellos hizo algo diferente. En vez de duplicarlo, lo dejó igual. Entonces leemos ahora versículos del 19 hasta el 23. 19 al 23, vamos a ver qué pasó cuando el Señor regresa. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Verdad? Era lo que había hecho, había trabajado los talentos y los había duplicado. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. No, note estas palabras, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel son palabras proferidas a los siervos que hicieron lo correcto. Ellos trabajaron los bienes que su señor les había dejado, de tal manera que cuando regresa su señor, ellos entregan buenas cuentas a su señor. Así de que es notorio el agrado con el que el señor, que había regresado, vio que sus talentos fueron trabajados. 2 de sus 3 siervos habían hecho lo que podrían hacer para entregar buenas cuentas, buenas cuentas, y esto agradó mucho al Señor y los hizo partícipes de todo el bien que él tenía. Pero enseguida vamos a ver el contraste cuando leemos versículos 25, capítulo 25, versículos del 24 al 27, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Note, aquel siervo había hecho algo diferente. Había escondido el talento, el único talento que había recibido, lo había escondido, y entonces el Señor, en vez de decirle bien, buen siervo y fiel, el Señor le dice siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Note cómo el Señor ni siquiera le está diciendo deberías de haber duplicado mi talento, sino que simple y sencillamente le dice deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, al menos lo hubieras depositado para que al venir yo hubiera recibido con los intereses lo que es mío. En fin, amados, este señor no fue agradado por el tercer siervo. El tercer siervo había sido malo y negligente, aunque el siervo trata de justificarse diciendo que tuvo miedo y adjudicando algunas palabras alusivas a lo que él quería que su señor sintiera que era un hombre malo que le gusta recoger donde no sembró. Pero la verdad de las cosas es que este siervo, a todas luces, fue un siervo flojo, un siervo que no aprovechó la oportunidad, un siervo que no aprovechó el hecho de la preferencia que su amo había tenido para dejarle un encargo, porque me imagino que este señor tenía más siervos, pero este siervo le quedó mal y él lo identifica y lo califica como siervo necio e infiel. Y versículos del 28 al 30 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Se fija, ahí hay otros siervos interviniendo. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, otra vez, al siervo inútil ahora, aquel siervo inútil, infiel, necio, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, esta parte enseña con claridad lo que pasó a cada uno de los siervos. A los que hicieron lo correcto, su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, y los puso sobre todos sus bienes, y los puso adentro
de su casa, adentro de su gozo. Así de que vinieron a ser parte de la familia del Señor. Asimismo el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ya este principio lo habíamos escuchado en Juan capítulo 15, donde habla acerca de la vid verdadera y de los pámpanos, ¿verdad? Las ramas de la vid. Dice que aquella rama que lleva fruto será limpiada y le será dado más fruto para que lleve. Eso es una ilustración clara de lo que el Señor está hablando aquí, de aquel Señor que está tratando con sus siervos que hicieron buenas cuentas con él. Pero aquel que no había hecho lo correcto, en Mateo 25:30, note el destino: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de los talentos nos trae una buena reflexión acerca de lo que va a pasar en el día del juicio final. Nosotros estamos ahorita esperando la segunda venida de Cristo, aunque nos puede sorprender la muerte en cualquier momento, o en cualquier momento puede venir el Señor. El punto es que nosotros deberíamos de estar trabajando como aquellos dos buenos siervos y fieles que le entregaron buenas cuentas al Señor. Ellos no sabían cuándo iba a regresar su Señor, ni uno de los tres sabía cuándo iba a regresar su Señor. Pero estos dos siervos primeros trabajaron desde que el Señor les confió sus bienes, y así de que en el momento en que el Señor viene los encuentra haciendo lo mismo, de tal manera que le entregan buenas cuentas. El siervo malo, aquel siervo inútil que no supo aprovechar la oportunidad que le había dado su Señor de trabajarle sus bienes, pues ese siervo no había trabajado, no estaba trabajando y no había trabajado, y cuando viene el Señor, pues lógicamente lo encuentra prácticamente sin ganancias. Y es simple lo que nosotros podemos sacar de esto. Esto, amados, va a pasar en el día del juicio final. Los obedientes serán pasados al lado del Señor Jesús. Los desobedientes serán echados al lago de fuego. Eso es lo que va a pasar en el día del juicio final. Nosotros estamos ahorita en vida y tenemos la oportunidad de aceptar la invitación que hace el Señor de venir a servirle, de venir a trabajar a su lado. Si nosotros desechamos esa oportunidad, pues podemos nosotros simple y sencillamente estar diciéndole al Señor, pues no le hace que me eches al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que estaríamos diciendo con nuestra acción. Ahora, por otro lado, también habrá quienes han trabajado mucho en las cosas del Señor, pero que a últimas fechas estén flojeando. Y eso también es muy peligroso, porque la obediencia y la fidelidad debe de estar siempre a nuestro lado, porque de otra manera puede venir el Señor cuando menos lo esperemos y nos va a agarrar infieles, y entonces no vamos a ser tenidos dignos de estar al lado del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que podemos hacernos es: ¿dónde queremos estar? ¿Dónde queremos pasar nuestra vida eterna, que es la única vida segura que podemos tener si escogemos lo correcto? Es más, esa vida es segura aún si escogemos lo incorrecto. Seguramente si escogemos lo incorrecto vamos a estar viviendo para siempre en el infierno. Pero si escogemos lo correcto vamos a estar viviendo para siempre con el Señor Jesús en el cielo. La pregunta es: ¿qué podemos hacer? ¿Dónde queremos estar? Si queremos agradar al Señor, vamos a trabajar desde ya en el encargo del Señor, y siempre trabajando como si el Señor fuera a venir hoy, en este momento. Si queremos ser echados afuera, pues sigamos confiados en que el Señor tarda en venir, y así de que
No importa lo que haga, que al cabo el Señor tarda en venir. ¿Qué es lo que vamos a escoger, amados oyentes? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Estar al lado del Señor Jesucristo eternamente o estar afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, y este es el símbolo de estar en el castigo eterno? Medítelo. Vamos a orar, por favor, agradeciendo siempre el favor de su atención y pidiéndole al Señor que nos ayude siempre que oímos su palabra a entenderla y que también nos ayude a llevarla a la práctica. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por estas enseñanzas tan hermosas y tan claras para que nosotros no perdamos la esencia del significado. Gracias porque nos haces meditar y reflexionar en cómo estamos delante de ti y que nos das esta oportunidad de hacer arreglos, Señor. Aquellos hermanos que han dejado la fe, que vengan a ti, Señor, arrepentidos, con el propósito de seguir adelante en la lucha. Y aquellos que han oído lo suficiente para saber que tu Hijo amado nos llama para un servicio, que vengan a sus pies arrepentidos y bautizándose para perdón de pecados. Bendice, Padre, a aquellos que andan predicando tu evangelio por el vasto mundo. Sé con los enfermos. Bendice a aquellos que son llevados en oración y a aquellos que son pedidos para orar por ellos. Entre nuestros hermanos hay hermanos enfermos, hay hermanos en el lecho del dolor. Por favor, Padre, bendíceles y dales la salud si es tu santa y bendita voluntad. Y también permite, Padre, que aquellos que han perdido algún ser querido sean consolados para que no mueran en aflicción, Señor, sino al contrario, que recobren fuerzas y sigan adelante gozosos de saber que al morir nosotros y estar cumpliendo con los deberes que nos has encargado, podamos entrar al gozo eterno. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. Pedimos todo, Señor, y agradecemos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Y si Dios quiere, aquí nos veremos el próximo jueves. Dios les bendiga y muy buenas noches.